Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar nuestras pláticas sobre amplificadores lineales. El día de hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio o una pequeña aproximación de un amplificador con ganancia 20. La resistencia de entrada en este primer ejemplo no es condición. En videos más adelante voy a presentar la realización de ejercicios o la solución de ejercicios donde vamos a empezar a poner ya condiciones como la resistencia de entrada, la frecuencia de corte inferior, superior, eh, en la ubicación del punto de operación para máxima excursión simétrica de salida. Entonces, para este ejercicio la ganancia de voltaje es 20, la resistencia de entrada no es condición, se va a utilizar un voltaje de polarización de 12 volts, la carga vale 1 kilo y la corriente de reposo de colector será de 10 miliamperes. El transistor que vamos a utilizar será el 2N2222, que de acuerdo al datasheet presenta los siguientes parámetros. Un HF mínimo de 75 en CD. Acuérdense que cuando es mayúsculo estamos hablando de CD. Y un HF minúscula mínimo de 75 y 375 máximo. El HIE, que es la resistencia de entrada del transistor, es 250 ohms mínimo a 1250 ohms máximo. Con estos datos más que suficiente para el cálculo. El voltaje de Early 200 volts y vamos a utilizar los dos modelos vistos, el modelo parámetros híbridos y el modelo pi. Y para este primer ejercicio no vamos a considerar máxima excursión simétrica de salida. Por lo tanto, como no consideramos máxima excursión simétrica de salida, nosotros, en este caso, yo estoy indicando cuánto vale el ICQ. Esta es una primera aproximación. Solución en parámetros H, parámetros híbridos. Vamos a calcular primero el BCQ y el voltaje o la caída de tensión en el resistor de emisor en CD. El BCQ vamos a ajustar nosotros en esa primera aproximación a la mitad del voltaje del bus de CD, es decir, 12 volts entre 2, 6 volts. Más adelante vamos a ver que dependiendo de la máxima excursión simétrica de salida que queramos, si es que queremos cumplir esa condición, este voltaje toma otra condición. Pero recuerden, esta es una primera aproximación. Acuérdense que para máxima estabilidad, ya había presentado, ahí tengo un video donde les explico cómo conseguir la máxima estabilidad y una consideración es hacer que la caída de tensión en el resistor de emisor valga un décimo del voltaje de CD o de polarización, en este caso 1.2. Como conozco la caída en el resistor de emisor, conozco la corriente que quiero que se establezca, entonces puedo calcular el resistor de emisor, y aquí lo tienen, entonces valdría 120 ohms. El resistor de colector, haciendo el análisis de tres circuitos de la malla de salida, sería BCC menos la caída en el resistor de emisor menos el BCQ entre ICQ. Todo es conocido, 480 ohms. Ya que tengo eso, voy a calcular la resistencia de Thevenin para la condición de máxima estabilidad. En esta primera aproximación la puedo utilizar porque no me pusieron como condición la resistencia de entrada. En un segundo ejercicio vamos a poner como condición la resistencia de entrada y ahí la situación cambia. Entonces, el teorema de máxima estabilidad me dice que la resistencia de Thevenin tiene que ser menor o igual a 0.1 veces el HF por la resistencia de emisor. Todo lo tengo, 900 ohms. Calculo el voltaje de Thevenin, aquí está la expresión, nuevamente estas expresiones ya fueron explicadas, desarrolladas y explicadas en videos anteriores, y entonces sustituyo 2.02 volts. Con R de Thevenin y voltaje de Thevenin puedo calcular R1 y R2, tienen las expresiones que también ya expliqué cómo se obtiene, y aquí están los valores respectivos. Bien, esto es para ubicar el punto de operación a condiciones de CD. Ahora, para lograr la ganancia, voy a calcular el valor de R1, ¿sí? Para la ganancia solicitada. Esto es porque voy a utilizar un capacitor de paso. Acuérdense que expliqué en el video anterior que si yo dejo el resistor de emisor como un solo componente, tengo un problema o un conflicto porque el resistor de emisor debe tomar cierto valor para condición de CD, pero tiene que tomar un valor mucho menor para la ganancia de voltaje. ¿Cómo lo solucionamos? Ponemos un capacitor de paso, que se calculamos el resistor de emisor con la fórmula que ya desarrollé y presenté en el video anterior. Todo lo tengo, todo es conocido, estos son los parámetros híbridos, sustituyo, ahí tiene, y me sale un resistor de emisor de 12.87 ohms. Calculo entonces el resistor de emisor 2, que va a ser el resistor de emisor total menos RE1 y 107.13 ohms. Calculo la resistencia de entrada que va a presentar este amplificador con la fórmula que también ya por ahí presenté en el video anterior. Todo es conocido, lo van sustituyendo por favor y va a salir, me sale a mí un valor de 124.87 ohms. Esta es la resistencia de entrada que vería la fuente de voltaje hacia el amplificador.
Y la resistencia de salida en el amplificador emisor común es igual al valor particular que toma RC, por lo tanto es 480 ohms. ¿Sí? También les presento la solución en parámetros de transconductancia. El VSQ, el voltaje de resistor emisor son iguales, no cambian. El resistor de emisor tampoco cambia. RC no cambia. La resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin son los mismos, por lo tanto R1 y R2 es lo mismo. Hasta esta parte los cálculos son iguales que en parámetros híbridos. Todos son iguales. Como voy a utilizar el modelo de transconductancia, entonces primero calculo RP. RP va a ser igual a el voltaje térmico, que es 25.8 milivoltios a temperatura ambiente, sobre el valor de IBQ. ¿Sí? IBQ por HF. Aquí faltó HF. Acá sí lo tengo. Por el valor de HF. Entonces, no, perdón. Aquí está bien. Es 25.8 milivoltios entre IBQ. Pero IBQ es igual a ICQ entre HF. ¿Sí? Una disculpa. Entonces, aquí ya sustituyo 225 ohms. Calculo el valor de transconductancia, que es igual a ICQ entre el voltaje térmico. El ICQ que queremos es 10 miliamperes, por lo tanto el valor de transconductancia va a ser 387 miliamperes por cada volt. Calculo la resistencia de salida, que es el voltaje de Ernie entre ICQ. Para esto necesitamos el voltaje de Ernie, 20 kiloohms. Y ahora procedo a calcular con la fórmula de ganancia de voltaje de parámetro de transconductancia la resistencia de emisor 1. 13.63 ohms. Es muy cercana al valor que calculamos para parámetros híbridos, 12.87. ¿Okay? Calculo la resistencia de emisor 2, igual es la resistencia de emisor total menos la resistencia de emisor 1, que es la que va a determinar la ganancia de voltaje, 106. Calculo la resistencia de entrada, ¿sí? Que es el paralelo de la R de Thevenin con el paralelo de la suma, RP más HF por R. Todo es conocido, lo sustituyo, 110 ohms, que también es muy cercano al valor en parámetros híbridos, 124. Y por último, calculo la resistencia de salida, que es igual a RC, 480 ohms. Una vez que tengo esto, ya puedo tener mi circuito final. Aquí les presento el circuito final. Estos son con los valores de parámetros híbridos. Yo dejaría que ustedes tuvieran la curiosidad de hacer el circuito en LTSpice o en cualquier otro simulador que ustedes utilicen y pongan los valores en parámetros de transconductancia. Los valores son muy cercanos. Aquí está R1, aquí está R2, mi RC, mi valor de carga, que es 1 kilo ohm, no lo puse, pero vale 1 kilo ohm. El punto de operación va a estar ubicado en un ICQ de 10 mil amperes y un BCQ de 6 volts. Se va a energizar con 12 volts, un R1 de 12.8 ohms y un RE2 de 107 ohms. Bien. No he explicado todavía, ahorita nada más vamos a tomarlo así, vamos a condicionar que los capacitores de acoplamiento C1, C2, ¿sí? Y el capacitor de paso, aquí está, van a valer 10 microfarads. Más adelante, conforme vaya yo sacando más videos, les voy a explicar en base a la respuesta en frecuencia cómo se calculan los capacitores tanto de acoplamiento como de paso. También sabemos que la resistencia de entrada que va a haber mi generador pues es aproximadamente 124 ohms. Esto es muy importante porque dependiendo de la resistencia de salida de mi generador, o puede ser que aquí venga otro amplificador, una etapa antes, esto sea un amplificador que alimenta un segundo amplificador, entonces la resistencia de salida de este amplificador se vuelve importante con respecto a la resistencia de entrada de este amplificador. ¿Sí? Voy a explicar más adelante este fenómeno, pero se da un fenómeno de efecto de carga y dependiendo la relación de la resistencia de salida de esta etapa con la resistencia de entrada del amplificador, se puede presentar una pérdida. Por eso es muy importante que se analice y se calcule la resistencia de entrada. La resistencia de salida del amplificador es el valor particular que toma RC, 480 ohms. Acuérdense que para este primer ejercicio no consideramos la máxima excursión simétrica de salida, no consideramos el teorema de máxima transferencia de energía, porque esta es una primera aproximación para que, digamos, yo les explique y ustedes entiendan un poquito más cómo se utilizan las fórmulas que desarrollamos. Una vez que tenemos esto, entonces procedemos a irnos al simulador. Ya lo tengo aquí preparado. Y aquí tengo el LTSpice, acuérdense que yo utilizo el LTSpice, tengo el simulador, verificamos que están los valores, resistor de 5.3 kilo ohm, R2 de 1 kilo ohm, RC, que sería este 480, yo les recomiendo que no hagan lo que estoy haciendo yo aquí, sino pongan, rotulen los componentes con nombres que sean alusivos a lo que están haciendo.
¿no? Por ejemplo, en vez de R5, yo le pondría R de carga, ¿sí? Para que me indique que esta es la carga. Este R4, aquí le pondría yo RE1, ¿sí? Para ubicarlo nada más. Esto es para que tengamos la idea de lo que sea congruente con lo que hemos explicado. ¿Sí? Ahí está R2. Este es el capacitor de paso, entonces le voy a llamar CE. Este es C1, este es C2. Aquí está mi generador, donde voy a aplicar una señal fíjense, es una señal sinusoidal que va a empezar desde cero con un voltaje pico de 0.15 volts, es decir, 150 milivoltios a una frecuencia de 10 kilohertz. Acuérdense que esta es una primera aproximación. En siguientes videos voy a detallar más cómo se calcula el voltaje pico adecuado en el generador. Bien, ¿qué otra cosa necesitamos detallar? Fíjense que aquí en RE1 le estoy poniendo, no estoy poniendo el valor particular que va a tomar R1, se lo estoy poniendo como un parámetro. Acá lo tengo, parámetro R1 vale 12.8 ohms, porque después vamos a poner un punto step, y lo que vamos a hacer es variar ese valor de R1 a partir de esta lista, que va a tomar dos posibles valores, 12.8 y 11. Yo le voy a ahorita cambiar, le voy a poner 10 para que vean el efecto de variar este resistor. Le damos salvar, perfecto, y creo que ya tenemos todo. Entonces, vamos a hacer una simulación de 5 milisegundos en paso de 10 nanosegundos. Procedemos a simular, ahí está. Ahorita hago grande la pantalla. Lo primero que voy a verificar es que el generador me está entregando la señal sinusoidal con 150 milivoltios de voltaje pico. Y ahí se ve, mire, 150 milivoltios más y 150 milivoltios menos. Ahí está mi señal de entrada que quiero que amplifique. Si ustedes multiplican 150 milivoltios por 20, les va a dar un voltaje de salida esperado y amplificado de 3 volts. Ese es el voltaje que nosotros esperamos. Recuerden que todas estas son ecuaciones que se basan en aproximaciones. Entre más aproximaciones hagamos nosotros en el desarrollo de nuestras ecuaciones, pues se facilita la obtención rápida de las ecuaciones. Pero, como uso tantas aproximaciones, el voltaje de salida esperado siempre va a ser menor del que yo tenía previsto. Consideren eso. Entonces, yo tengo previsto que a la salida se obtengan 3 volt pico. ¿Sí? Entonces, veamos, voy a obtener el voltaje de salida, le doy aquí. Y ahí está mi voltaje de salida, voy a hacerlo grande para que lo vean todos. Voy a hacer un zoom, aquí está. La traza verde es mi voltaje de entrada, donde podemos activar el cursor, ya hemos practicado un poquito. Bueno, ahí tengo unos videos de cómo se utiliza el, este, ¿cómo se llama? Los cursores dentro del LTSpice. Y entonces vean, este es el voltaje pico de mi señal de entrada, ahí está, 150 milivolts, perfecto, práctico, más 150 y menos 150. Y el voltaje de salida, ¿qué sucede con él? Vamos a tomarlo acá. Aquí está el cursor donde se mueve sobre la traza azul. Veamos, ojo, vean, este es el voltaje pico amplificado, 2.63. Yo esperaba más 3 volts. ¿Y qué pasa en el voltaje menos BP? En el menos BP, menos 3.01. Ah, perfecto. Quiere decir que el semiciclo negativo presenta el voltaje esperado, pero el semiciclo positivo no lo presenta. Hay una explicación para esto. Ahorita lo voy a explicar. Pero para hacerlo más, voy a hacer un zoom mejor. Aquí se ve ahora sí. Y antes de explicar el por qué no se da esa simetría, primero cosas generales. Número uno, se comprueba que este circuito que se analizó, se desarrollaron las ecuaciones y que hicimos el primer ejercicio en cuanto a una ganancia 20, efectivamente es un circuito que me permite amplificar una señal de entrada, en este caso 150 milivoltios pico, me permite amplificarlo a un valor casi cercano al valor esperado de 3 volts. Uno. Número dos, también sabíamos que en este tipo de amplificador, si yo aplico un semiciclo positivo, debo de esperar un semiciclo negativo, amplificado. Cuando yo aplique el semiciclo negativo a la entrada, yo espero un semiciclo positivo amplificado. Y efectivamente, eso se presenta. Fíjense bien, cuando yo aplico un semiciclo negativo, obtengo un semiciclo positivo. Cuando aplico un semiciclo positivo, obtengo un semiciclo negativo. Podríamos decir entonces que se está cumpliendo el desfasamiento de menos 180 grados. Estrictamente hablando, no son 180,
Si ustedes observan la traza verde con respecto a la traza azul, verán que el semiciclo negativo de la traza verde está ligeramente a la derecha. ¿Cómo sé que está ligeramente a la derecha? Veo el cruce por cero. El cruce por cero, este es cero. El cruce por cero lo tengo aquí. ¿Sí? Déjenme buscar la herramienta de dibujo. ¿Sí? Ok, ahí está. El cruce por cero de la traza verde está aquí. Aquí está. Y el cruce por cero de la traza azul está aquí. Ahora, el cruce por cero de la traza azul está acá y el cruce por cero de la traza verde está acá. ¿Eso qué me indica? Que el desfasamiento no es estrictamente hablando 180 grados. Ahorita les voy a enseñar cómo se puede, en el simulador de LT Spice, cómo se puede presentar el desfasamiento. Pero el desfasamiento no es 180 grados. ¿Por qué no es 180 grados de acuerdo a lo que la teoría nos estaba indicando que iba a suceder? Porque los 180 grados es exclusivamente del puro desfasamiento debido al transistor. Pero los capacitores imponen un desfasamiento ideal de 90 grados. Como tengo dos capacitores, yo debería de tener aquí en total nuevamente 180. ¿Sí? Pero eso va a depender, ese desfasamiento de 90 de cada capacitor va a depender de un valor muy particular del capacitor, que es la resistencia serie equivalente que presentan todos los capacitores. Nada más se los platico, no es motivo ahorita de plática de este video que estoy haciendo, quiero que sea algo muy rápido, que a ustedes les ayude a entender cómo utilizar las fórmulas de diseño. ¿Sí? Bueno, seguimos. Entonces, lo primero que estamos corroborando es que el amplificador efectivamente amplifica a una ganancia muy cercano a 20. De hecho, en el semiciclo negativo sí obtenemos la ganancia, en el semiciclo positivo no. Falta que explique. Número uno. Número dos, se presenta el desfasamiento de 180 grados que la teoría me estaba indicando. Ahora, ¿por qué no estoy obteniendo la amplificación simétrica? Sean cuidadosos y vean que el semiciclo negativo de la señal amplificada no presenta distorsión. Lo puedo ver en la forma en cómo se presenta el semiciclo. Pero en cambio, el semiciclo positivo hay una distorsión. Y aparte de la distorsión, no llego a los 3 volts. Yo debería de llegar hasta acá. ¿Sí? Esto es porque en este primer ejercicio, que le llamé primera aproximación, no estoy o no puse como condición cumplir la máxima excursión simétrica de salida. El cumplir con la máxima excursión simétrica de salida implica encontrar el valor de ICQ óptimo, ¿sí? De la corriente de colector al punto de operación óptimo, para que yo pueda tener la misma amplificación positiva como negativa. ¿Sí? Ahora, si yo recuerdo, ustedes más bien recuerdan lo que les expliqué en un video anterior, yo tengo la corriente de colector. Fíjense qué es lo interesante cuando empezamos a entender todos los conceptos. La corriente de colector contra voltaje colector emisor, ¿sí? Sabemos que hay un punto de operación que se va a mover sobre una recta de carga. Aquí acuérdense que es PCC', ¿sí? Y aquí acuérdense también que es IC máximo. Ahí está. El punto de operación se va a mover únicamente sobre la recta de carga. Idealmente, si el punto de operación estuviera media recta de carga, vamos a plantear que aquí es media recta de carga, por lo tanto, aquí debería de valer este BCC entre 2 y este punto debería de ser ICQ. ¿Sí? Y por lo tanto, este IC máximo debería ser 2 veces ICQ. Si estuviera media recta de carga, entonces yo vería la amplificación, como se los puse en el video anterior, yo vería la amplificación de este tipo. Esta será la evolución de la corriente de base, y aquí es donde, vamos a hacerlo así rápido, es donde, aquí me quedó chueco, una disculpa. Cuando yo aplico el semiciclo positivo, yo obtendré una amplificación de este tipo. Cuando yo aplico el semiciclo negativo, yo obtendré una amplificación de este tipo. Bueno, llega hasta acá. ¿Sí? Y aquí se corrobora que aplicando semiciclo positivo, ahí está, obtengo semiciclo negativo, efectivamente. Aplicando semiciclo negativo, aquí está, obtengo semiciclo positivo. Ahí está. Pero estamos viendo que en mi respuesta o en mi simulación, el semiciclo positivo no llegó al valor de 3. El semiciclo negativo sí llega. Ojo, acuérdense, el semiciclo negativo a la salida depende del semiciclo positivo a la entrada. Por lo tanto, el semiciclo positivo a la entrada determina el semiciclo negativo.
Si aquí tengo, de aquí a acá, yo tengo los 3 volts, ajá, pero de aquí a acá no tengo los 3 volts, y en este caso andamos cercano a 2 puntos, lo voy a dejar en 2 puntos 5 tal vez volts. ¿Qué me está indicando? Me está indicando que el punto de operación no está a media recta de carga, sino que el punto de operación está ligeramente desplazado, ¿sí?, hacia la parte de arriba. ¿Cómo puedo corroborar esto? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Por eso es importante que ustedes aprendan a utilizar el simulador, porque les da mucha información previa a ir al laboratorio a medir esto. Ahora, en el voltaje de entrada, en vez de 0.15 volts, yo voy a aplicar una señal más grande. Le voy a poner, se me ocurre, 1 volt pico. Ahí está. Y lo mando a ejecutar. Y ahí está. Vean cómo se está distorsionando mi señal de salida. ¿Sí? Vamos a hacer un zoom. Ahorita lo vamos a parar de una vez. Ahí está, ya lo paramos para el video, que esto no salga muy largo. Ahí está. ¿Sí? Y entonces, ojo con esto que voy a explicar. Fíjense bien, cuando yo aplico el semiciclo positivo a la entrada, yo debería tener un semiciclo negativo. Y vean que ya se saturó el sistema. El sistema está llegando, vean, en la parte negativa está llegando a este punto. ¿Sí? Aquí. Y tengo un valor, en valor absoluto, arriba de 5.4 volts. Cuando yo aplico el semiciclo negativo, vean que la salida tiende a amplificarse, pero llega a un tope que está dado algo así como 2.8. Podríamos verlo aquí con el cursor, rápidamente lo vemos. ¿De qué valor estamos hablando? Ahí está, 3.1. 3.1 volts, ¿sí? Y este es en la parte positiva a la salida. Y en la parte negativa a la salida, menos 5.58. Piensen en esto. Este es mi cero. Tengo más área, se le conoce como excursión. Tengo más excursión para amplificar el semiciclo positivo que excursión para amplificar el semiciclo negativo. ¿Sí? Entonces, el semiciclo positivo, aquí está mi semiciclo positivo, puede amplificar mayor área con respecto al semiciclo negativo. Y aquí estoy viendo que cometí un error que cuando les comenté que hacia dónde se pasaba el punto. ¿Sí? Pero, bueno, ahí está. Déjenme buscar la herramienta. Ok. Entonces, como hay más área para amplificar el semiciclo positivo, lo que está indicando esto es que el punto de operación se desplazó, no quedó ubicado a 10 miliamperes. Y el problema no es que no quede ubicado a 10 miliamperes. Pudo haber quedado ubicado a 9.5 miliamperes, a 9 miliamperes. El punto es que no quedó ubicado a media recta de carga. A lo mejor quedó por aquí. Aquí está el punto de operación. Entonces, como ahí está el punto de operación, vamos a borrar esta parte. Vamos a borrar esta parte para que la vean, sea más entendible lo que está sucediendo. Y vamos a volver a dibujar. Aquí está mi punto de operación ahora. Entonces, el semiciclo positivo puede crecer hasta acá. Acuérdense que este es su máximo. Y el semiciclo negativo nada más puede crecer hasta acá. ¿Eso en qué impacta? Que cuando yo aplico el semiciclo positivo, a la salida tengo un semiciclo negativo con la amplificación suficiente, pero, perdón, ahora estamos acá, una disculpa, acá estamos. Ahí está, hasta acá. ¿Sí? Pero cuando yo aplico el semiciclo negativo, voy a obtener una salida positiva, pero aquí se ve, esta amplitud es menor a esta amplitud. Y esto es debido a que el punto de operación no quedó ajustado a media recta de carga. Y esto se esperaba porque es una primera aproximación donde no utilicé el teorema de máxima excursión simétrica de salida. Para eso nos va a servir el teorema de máxima excursión simétrica de salida, para obligar que el punto de operación quede lo más cerca de la media recta de carga, para que la amplificación del semiciclo positivo sea simétrica con respecto a la amplificación del semiciclo negativo. Yo espero que esto les sirva. Y aquí esto sería la saturación. Este es el máximo voltaje al que yo puedo llegar. Este es el máximo voltaje al que yo puedo llegar. ¿Sí? Y acuérdense que este es su cero. Se los pinto aquí para que vean claramente cómo esta amplitud de máximo voltaje es muy diferente a esta amplitud de máximo voltaje.
Seguimos, que estoy dando ideas rápidas. Ahora, regreso al amplificador. Ya sé que con un volt se saturó. Hay una forma de calcular el máximo voltaje a la entrada, les había dicho, no lo voy a explicar ahorita. En los siguientes videos los voy a explicar. Ahí está otra vez amplificando pues, más o menos adecuado. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. Y ahora ya expliqué que el punto de operación no está a media recta de carga en esta primera aproximación. Ahora, ¿cómo calculo los capacitores? No voy a explicar ahorita cómo calculo los capacitores, pero sí les voy a decir cómo calcular la respuesta en frecuencia. Para encontrar la respuesta en frecuencia, ustedes necesitan el comando .ac, que está aquí. Si se dan cuenta, está comentado. Entonces le voy a quitar el comentario, lo voy a activar, ahí está. Para que funcione el .ac, es decir, el barrido en frecuencia, que es el similar a que lo hubiéramos hecho en el laboratorio, tenemos que poner en la fuente de mi señal de entrada, aquí, lado derecho del ratón, y aquí donde dice Smart Signal AC Analyze, van a poner el valor de 1, aquí. Entonces, esta fuente va a tener dos valores. La información que está evolucionando en el tiempo y la respuesta en frecuencia o pequeña señal 1, y entonces le ponemos 1 porque cuando yo haga el barrito, la simulación en AC, y si, por ejemplo, tomo el voltaje de salida, me va, el LT Spice, y así trabajan todos los simuladores, el simulador va a encontrar la relación de voltaje de salida con respecto a mi referencia de pequeña señal, de 1. ¿Sí? Y acuérdense que la ganancia de voltaje aquí es igual, voltaje de salida entre voltaje de entrada. Pero si esto lo hago a pequeña señal, entonces el voltaje de salida, pues es el valor que yo se esté presentando aquí, entre voltaje de entrada, pero el voltaje de entrada en pequeña señal está dado por este valor. Entonces, 1, de tal manera que la ganancia de voltaje queda normalizada al valor que se obtenga de voltaje de salida. Por eso se le pone 1. ¿Sí? Eso es muy importante que ustedes lo entiendan. Se pone 1. Bien, vamos a hacer la corrida. Ahí está. Como tengo activado el punto TRAN y el punto AC, en este caso digo que tome el punto AC, y vean cómo la respuesta del gráfico es diferente. ¿Sí? Vamos a quitar lo que no me interesa, que es este. Déjenme ver si haciendo una nueva corrida me sale otro color. Ok, podemos cambiar el color de trazo. No lo hago ahorita por el tiempo. Pero miren, esta es la respuesta en frecuencia. ¿Cómo sé que es la respuesta en frecuencia? Primero vean cómo se presenta. Es un gráfico logarítmico. El eje horizontal se presenta en Hz, 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz. Por lo tanto, es un barrido en décadas. Ustedes indican cómo va a ser el barrido. Aquí está. Va a ser un punto AC en décadas. Por cada década va a presentar 10 puntos y el barrido lo va a hacer desde 1 Hz hasta 100 kHz. Esta es cómo se entiende este comando. Repito, es un barrido en frecuencia en décadas. Cada década va a presentar 10 puntos. Va a iniciar desde 1 Hz y va a terminar en 100 kHz. Cuando hagan el barrido en AC, no pueden tomar el inicio en 0 Hz. Le va a marcar un error. Pero a lo mejor a ustedes les interesa el barrido muy cercano a 0 Hz. Lo que tienen que hacer es poner un valor muy, muy cercano a 0, pero que no tome 0. Por ejemplo, .001. Eso sí lo pueden hacer, pero no pueden poner 0. ¿Sí? Entonces, la línea continua en LT Spice representa la magnitud. La línea punteadita, aquí se ve, representa el desfasamiento. Si yo saco el cursor, vean lo que va a suceder. Aquí, vean, por ejemplo, estoy aquí. Aquí les estoy diciendo que hay una magnitud de 26, esto está en decibeles, pueden cambiarlo a relación lineal, ¿sí? Acuérdense que se ponen aquí lo cambian a relación lineal, pueden hacer un gráfico de Bode, Nyquist, un cartesiano. Esto sería motivo de otra plática, ahorita lo dejo como está. Entonces, la magnitud es de 26 decibeles y un desfasamiento de menos 174.9 grados. La teoría me indica que yo debería esperar un desfasamiento de 180 grados. Aquí es donde lo que hace rato expliqué, que cómo visualmente se veía que el voltaje de entrada estaba ligeramente a la derecha del voltaje de salida y que por lo tanto no se cumplía estrictamente los 180 grados. Aquí está 174. Y dependiendo el valor de los capacitores que ustedes estén trabajando, es el valor de desfasamiento. Pero para efecto de análisis,
generalmente andan muy cercanos a 180 y por eso decimos 180 grados. ¿Para qué me sirve la respuesta en frecuencia? Si ustedes recuerdan la definición de decibel, decibel es 20 logaritmo de la relación de ganancia. Calculen a qué es igual 20 logaritmo de la ganancia esperada. Yo espero una ganancia de 20, ¿sí? Y entonces van a saber cuántos decibeles espera. Entonces, este gráfico, voy a seguir explicando esto más adelante en otros videos. Este gráfico es importante porque me indica que la máxima ganancia la voy a encontrar, déjame mover el cursor para que se vea, la máxima ganancia la voy a encontrar en esta área. Aquí es donde obtengo la máxima ganancia, porque acuérdense que entre más pequeña sea la ganancia, en cuanto a negativo, más atenuación se presenta. Entonces, la máxima ganancia está aquí. Y eso se presenta en un valor de frecuencia de 10 kilohertz. Este valor de frecuencia a la cual la ganancia ya encontró su máximo valor está determinado por estos capacitores. Si yo cambio el valor de los capacitores, voy a cambiar el valor de la frecuencia a la cual se establece la máxima ganancia. Y también vean que a la máxima valor de ganancia, la magnitud, es donde el desfasamiento se acerca a 180 grados. Aquí lo pueden ver. Voy a mover el cursor, pongan atención en el desfasamiento y la magnitud. Va creciendo la magnitud, el desfasamiento, vean, ahí empieza a bajar y ahí se empieza a acercar a 180. ¿Sí? Ahí está, aquí está. Y se empieza a acercar a 180 grados. ¿En dónde tengo una magnitud máxima? Cercano a 10 kHz. Ahorita lo hice un barrido a 100 kHz. Voy a hacer el mismo barrido, pero para que vean y entendamos de una vez lo que es la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior. En vez de 100 kHz le voy a poner 10 megas. Megas es MEG. Perdón, rapidísimo. Hay que hacerlo bien, si no marca equivocado aquí, perdón. MG. Ahí está. A ver, creo que aquí tengo un problema, no me lo quiere. Ahí está. Ahí está. Tengo un problema con mi teclado. Perfecto. Hago el barrido. Ahí está. Nuevamente el barrido. Nada más que ahora estoy hasta 10 MHz. Y vean cómo obtengo la respuesta en frecuencia. Ahí está. Aquí es donde tengo la máxima ganancia. Y aquí tengo la frecuencia de desfasamiento, perdón, de 180 grados. Ahí está. Pero hay un valor de frecuencia, sigo aumentando la frecuencia, el desfasamiento empieza a cambiar. Y entonces aquí esto debería de caer. ¿Sí? ¿Por qué no veo la atenuación a alta frecuencia? Porque todo va a depender del modelo que yo haya utilizado. ¿Sí? Hay diferentes modelos. Estoy utilizando el modelo que trae el LTSpice. Este no es un buen modelo para lo que queremos. Aquí conviene utilizar otro modelo. ¿Sí? Aquí yo puedo ver el modelo y sus parámetros de ese transistor. Yo buscaría otro modelo, por ejemplo, aquí tengo el BC547, que es un transistor que también se utiliza mucho. ¿Sí? Y bueno, así podremos utilizar otro transistor. Dependiendo del modelo con el cual fue diseñado ese transistor para efecto del simulador, es la respuesta en frecuencia que vamos a tener. No quiero ahondar más ahorita, nada más les estoy enseñando cómo tener la respuesta en frecuencia. Y como última simulación, ¿qué pasa si el resistor R1 yo lo empiezo a cambiar? Es la última simulación que vamos a hacer ahorita. Voy a comentar la respuesta en frecuencia, y ya se comentó, y voy a activar el punto tra. Lo activo, le pongo punto tra, y voy a activar el punto step ahora. Y entonces voy a hacer dos corridas, para el valor del resistor emisor de 12.8 ohms y de 10 ohms. Y vean qué sucede. Y con eso terminaríamos esta primera plática. Ahí está mi amplificador. ¿Sí? Acuérdense que este es el voltaje de salida. Gráfico el voltaje de entrada, gráfico el voltaje de salida. Ahí está, ahora sí. Aquí está mi voltaje de entrada, aquí está mi voltaje de salida. Voy a hacer un pequeño zoom. Y vean, ahora, el voltaje de entrada ese no cambia, que es el mismo, que no estoy cambiando ningún parámetro de mi generador. Pero vean que el voltaje de salida sí cambió. Para cierto valor, aquí está, tengo una amplitud mayor, y para otro valor de RE1 tengo una amplitud menor. En el siguiente video les explico con más calma. Entre más pequeño sea este valor de resistor, de acuerdo a la ecuación de ganancia de voltaje que les presenté en el video anterior, la ganancia va a aumentar.
Si entre más pequeño sea este, si yo disminuyo ese valor del resistor, la ganancia aumenta. Y efectivamente aquí se ve, si yo disminuyo el valor del resistor, la ganancia aumenta. Si yo aumento el valor del resistor, la ganancia disminuye. Por eso es clásico en amplificadores ya prácticos que aquí se pone un potenciómetro donde ustedes pueden variar en un rango permitido y con eso pueden obtener control de la ganancia en el rango permitido. Si salen de ese rango, lo que va a suceder es que se va a saturar o se va a distorsionar la forma de onda. Con esto dejaría este pequeño video ya de aplicación de las fórmulas emisor común que les desarrolle y les presenté vamos a hacer otro video donde ahora vamos a poner como condición la resistencia de entrada, les decía, o podemos poner como condición que el punto de operación sí esté ubicado a media recta de carga para poder aprovechar todo el área de amplificación del transistor. En este caso no estamos aprovechando. Voy a explicar qué es el concepto de saturación y cómo en base al concepto de saturación ustedes pueden calcular el máximo voltaje de entrada que yo puedo aplicar sin que se sature el sistema. Ahorita no lo haría, ya el video es muy largo, pero espero que esto les ayude en sus cursos o ya sea de licenciatura o he visto que tengo algunos seguidores que no sé si estén estudiando o estén en licenciatura, pero por sus comentarios parece que les agrada la electrónica. Y estos circuititos son muy sencillos, en forma fácil los pueden echar a andar en su casa o en su pequeño laboratorio si es que lo tienen. De mi parte será todo por el momento y nos veríamos en un siguiente video. Hasta luego.